nueva charla, la número 16 de este recorrido de Madrid a Medinaceli. Nos vamos a centrar en Alcolea. En la lección anterior vimos el trazado de la autovía hasta llegar a Alcolea y ahora vamos a ver un poco el núcleo. Fijaros que ya en las últimas imágenes de la lección anterior detectábamos que Alcolea tenía una compleja historia urbana. Fijaros, cuando uno ve este plano con este planito, una visión casi como desde el aire, uno diría que lo primero que detecta es un óvalo, fijaros, como lo marcan claramente las calles, que probablemente coincide, creo que yo tengo pocas dudas, con el núcleo prerromano de Alcolea, que fue el pueblo de los lusones, como hemos dicho que parece insinuar, los lusones eran un pueblo celtíbero, parece que más ligado a Aragón, al Jalón, pero otros opinan que estaban en esta divisoria, como aparece la palabra Luzaga, la palabra Luzón, el hecho de que el río Tajo se llamó antes río Luso, según Bosch, de los lusones emigraron siguiendo el Tajo hasta Portugal y dieron nombre a los lusitanos, o sea, sería un pueblo que acabó siendo un pueblo importantísimo. Entonces, puede ser de los lusones, como parece todo indicarlo, o también frontera con los arebacos, que estaban en Sigüenza, que era un pueblo más poderoso que los lusones, porque era un pueblo que dominaba toda Soria y parte del este de Burgos. Bueno, pues aquí tendríamos ese castro prerromano, celtíbero, y a su lado vemos, si os fijáis aquí, vemos como aquí hay un elemento cuadrado, muy denso, con dos calles, tres calles paralelas, una, dos, tres. Luego vemos aquí que de ese núcleo ha surgido otro núcleo, pero que tiene muchos parecidos con este anterior, como si hubiera avanzado un poquito más. Alguien puede decir que tras la ciudad celtibérica, Roma funda aquí un pequeño enclave, o alguien podría decir, no, fue un enclave mayor que llegó hasta aquí, hasta donde acaba, por así decir, el núcleo más denso, y que probablemente eso ha pasado muchas veces. Tras esta fundación, en las guerras de los bárbaros, Roma reduce nuevamente sus murallas, deja abandonadas muchas casas para crear una muralla más corta, más fácil de defender. Bueno, la otra posibilidad es que esto fuera un enclave y que esto hubiera sido un ensanche de ese enclave. Sin embargo, fijaros que hacia el norte tenemos la típica camino real que ha generado una ciudad lineal pegada, como vamos a ver, pegada, adosada a estas dos o tres ciudades. Y luego vemos aquí una serie de manzanas largas, manzanas de aluvión que llamo yo, que se forman entre los caminos y que sí que responden ya a un esquema más medieval. Como veis, el plan nos puede decir muchas cosas. Este, que es el plan 1.25.000 del IGN, comparador de mapas, pinchando ahí, es un plano que no nos da muchos más datos, pero sí que se ve muy bien este pequeñito óvalo, ¿veis? Se ven muy bien estas manzanas de arrabal, con algún punto extraño aquí, y luego vemos el núcleo que yo creo que es un enclave romano, más denso, y su continuidad en otro núcleo hasta llegar al final. Y aquí vemos, bueno, más o menos claramente la calle lineal y las manzanas de arrabal que se han ido más o menos formando a lo largo de los caminos. Este plano, que es el plano de inicio, que es el primer plano cuando uno pincha IGN comparador de mapas y busca un municipio, fijaros que también es muy claro porque aparece un poco el parcelario. Por supuesto que el plano catastral nos daría muchos más datos, ¿no? Pero bueno, aquí sí que vemos de nuevo dibujado ese óvalo. Fijaros. Igualmente vemos aquí un esquema ortogonal. Ortogonal significa de líneas perpendiculares a 90 grados, que nunca puede ser un esquema medieval, porque en la Edad Media son caminos, como es este, con parcelas a los lados. Este, como veis, no hay un camino eje, sino que son como parcelas paralelas. Alguien puede decir, bueno, también fue que del núcleo prerromano nacía un camino al cual se van adosando casas, como podía ser esto, y luego van surgiendo arrabales que se van pegando a ese núcleo. Sí, también podía ser ese el origen. Pero es curioso que este camino no parece haber generado aquí ningún camino de salida. Se ve aquí como un límite claro, como si aquí hubiera habido un recinto romano con un pequeño foro, podemos decir plaza, a la salida del núcleo prerromano, que sin duda estaba aquí. Y luego, como vemos, hay un ensanche que alguien puede decir, bueno, se notan parcelas paralelas a las romanas, que podía ser también
una ampliación de ese pequeño núcleo romano, pero como veis con menos cohesión, y que acaba aquí en esta otra plaza. Fijaros que hay una homotecia de plazas. ¿Qué es una homotecia? El que quiera saber más de la historia de la ciudad puede buscar mis charlas de la ciudad, que están repartidas en muchas charlas, en 18 creo que es, o si no resumidas en 2. Y la ciudad crece como en homotecia, es decir, como un juego de muñecas rusas. Entonces la muñeca más grande contiene dentro muñecas más pequeñas idénticas. Es decir, aquí podríamos decir, respecto al núcleo prerromano, Roma funda un pequeño núcleo con una plaza delante de esa salida. Al lado de la otra salida también se va a formar una plaza. Pero luego el siguiente núcleo va a tener también una gran plaza ya mucho mayor que esta, mucho más abierta, pero que en el fondo sigue la misma posición, si os fijáis. Lo mismo podríamos decir de aquí. Aquí se forma una pequeña placita medieval de salida que en general habría generado aquí otra plaza aquí de entrada, si no hubiera sido por el trazado del camino real, que acabó generando plazas hacia él, como puede ser esta plaza. Pero como veis, hay una sucesión de espacios públicos que tienen su origen siempre en uno más pequeño, más interior. Bueno, aquí se ve muy bien. Este es también de ese comparador de mapas. No solo tenéis mapas, si entráis aquí veréis que arriba pone imágenes, etc. Y este es uno de los vuelos del Instituto Geográfico Nacional. Fijaros aquí qué bien se ve. ¿Veis? El óvalo que os digo tendría aquí marcado por la iglesia, que sin duda ahí estuvo la Acrópolis original. ¿Veis? Aquí se ve el pequeñito óvalo coincidiendo con esta plaza de entrada. Aquí hay confusión, se ve que aquí han desaparecido parcelas. Probablemente el límite vendría por aquí, porque estas ya son parcelas que parecen nacer del camino real. Es decir, que el límite vendría probablemente por aquí o un poquito más arriba. Aquí vemos el otro núcleo, el núcleo que en mi opinión es un núcleo romano. Fijaros qué denso es, con casas muy apretadas. Eso indica que tuvo una pequeña muralla, una cerca. Y aquí tenemos ya el otro, más disperso, que probablemente este ya no estuvo amurallado, pero que como veis sigue esa extraña decisión de varias calles en que son a veces las parcelas paralelas. Aunque como vemos ya aquí los caminos han marcado más este núcleo. O sea que este núcleo perfectamente podría ser un arrabal que nace de viejos caminos que nacían del núcleo, de este núcleo romano. Y aquí veis muy bien lo que os digo. Este núcleo prerromano tuvo que tener una puerta aquí, porque de ahí sale primero este camino, que yo creo que es el más antiguo, luego sale este otro, que va a generar este arrabal. Fijaros las parcelas aquí adosadas al camino, ya parcelas medievales, igual que estas. Típica esquema de urbanismo medieval a lo largo de una calle que va a un punto y que normalmente no tiene calles paralelas, como sucede aquí, que eso siempre indica un esquema romano. Bueno, y empezamos el recorrido. Aquí se ha hecho un centro de salud. Fijaros, por vez primera vemos una arquitectura que respeta la arquitectura de la comarca, porque muchos asocian la Alcarria al ladrillo, pero eso del ladrillo es más de las tierras de Henares, de la Alcarria baja, por así decir. En esta Alcarria alta o serranía, ya el ladrillo no tiene sentido, lo que tiene sentido es la piedra. Y los arquitectos que han hecho esto pues han respetado ese carácter serrano que tenía Alcolea. Y nos parece muy bien. Seguimos este viejo camino real, fijaros, aún se ven los árboles, las acacias que lo acompañaban. Es una pena que no se recupere esta vegetación, se vuelvan a plantar para recuperar lo que fue el camino real. Y aquí vamos llegando ya al núcleo más denso, que detrás tiene los núcleos más antiguos. Fijaros qué bonita secuencia de casas ya más tradicionales, pero viviendo de la calle. Y sin embargo aquí hay un poco más de confusión, porque esto procedía del viejo núcleo, una casa de los años 40 parece, o 50, muy bonita, muy interesante, otra gran casa que la veremos luego, y estas ya siguen una alineación muy clara. Eso indica que estas proceden de un núcleo diferente que no tenía aquí un camino. Aquí vemos esa gran casa que la veremos luego, y vemos la secuencia que el lado norte es mucho más continuo frente al lado sur. Aquí tenemos de nuevo esas preciosas acacias que tendrían que ser monumentos protegidos porque son testimonio de la vieja carretera. Tenemos esta otra gran casa muy larga que como veis ha sido como unificada, pero se ve que son varias casas unidas hasta llegar a esa confluencia. ¿Veis? Estamos aquí.
decir, hasta ahora que hemos hecho, hemos ido rodeando este ensanche del núcleo, en mi opinión, romano, y aquí ya tendríamos ya los bordes de ese núcleo romano hasta llegar a lo que es el núcleo prerromano. Entonces, si seguimos la calle, bueno, fijaros, esto es muy importante. La casita que hemos visto antes, que parecía una casa que vivía de la calle, de la carretera, ahora os la pongo para que veáis otra vez, esta, realmente no es así. Fijaros que realmente es una casa cuya fachada está aquí. Esto es lo que he llamado en otras charlas, igual estáis ya aburrido de oírlo, lo que he llamado Mégaron. El que quiere saber más del Mégaron tiene que ver mis charlas de arquitectura griega. Porque el Mégaron es la arquitectura que dio origen al templo griego, al Partenón. Y es una arquitectura que se considera que es símbolo de los pueblos indoeuropeos, es decir, sería pueblos venidos del centro de Europa o de las mesetas de las estepas rusas, que son los pueblos que van a dar origen al mundo griego, a las lenguas indoeuropeas, como es el latín, el inglés, incluso el indio, el iraní, lenguas muy importantes. Entonces se asocia esta arquitectura a esos pueblos, porque aparece por toda Europa la arquitectura que es igual, si os fijáis, es igual a la del caserío vasco, y igual a la masía catalana, que es una zona determinada de Cataluña, no toda Cataluña. También al caserío vasco y también a la casa navarra de la parte norte de Navarra. Pero también aparece en Burgos, también aparece en Soria, a veces en Segovia. Da la impresión que tiene que ver con algún pueblo prerromano, probablemente anterior a las llegadas indoeuropeas. Es decir, que a lo mejor es una arquitectura que estaba antes de la llegada de los pueblos indoeuropeos, que los pueblos indoeuropeos la tomaron de un pueblo mediterráneo, un pueblo prerromano, y de ahí nació la arquitectura griega. Bueno, como veis, es una arquitectura que marca el hastial, es decir, su fachada es con el hastial visto. El hastial es este triángulo que forma la cubierta, que luego dará origen al frontón del templo griego. Una arquitectura muy bonita, porque como veis, no vierte las aguas hacia la calle, como pasa aquí. Por lo tanto, es una arquitectura que no puede tener adosadas, no se puede adosar. Es una arquitectura muy individualista, con un frente muy horizontal. Una arquitectura muy bonita. Bueno, aquí tenemos lo que yo creo que es el límite del núcleo romano, y ahí vemos que sigue el camino. ¿Veis? Ahí estaríamos en el límite del núcleo romano. Este marca claramente, era un camino que subía no hacia el núcleo romano, que lo va bordeando, sino que se dirige hacia el núcleo prerromano. Y aquí tenemos la calle real, bueno, la carretera, el camino real, estos grandes árboles que han sobrevivido a tantas destrucciones. Y fijaros, aquí hay otra arquitectura muy interesante. ¿Veis esta qué magnífica arquitectura? Es bajita, es muy horizontal, pero bueno, es una arquitectura muy ordenada con estos barrotes del barroco español, preciosa. Y al lado tenemos otra muy curiosa, fijaros, con estos grandes arcos, es como si hubiera sido un ayuntamiento o algún edificio oficial. ¿Veis? Se ve que el balcón es posterior, por tanto, a una arquitectura que no tenía este balcón, probablemente tenía un balcón más pequeño, no lo sabemos. Habría que picar para ver exactamente qué historia tiene este edificio. ¿Veis? Parece un edificio institucional. Y a su lado tenemos otro pequeño gigante, otro pequeño palacio muy enigmático. Fijaros, tiene esta cornisa típica del neoclasicismo español, es decir, del siglo XVIII y XIX, pero a la vez tiene esta escala tan alta que suele ser del 1700, esta escala de huecos altos, aunque también se da en el siglo XIX, en 1850. Pero da la impresión que aquí es antiguo. Ahí tenemos esos maravillosos balcones, que son ya sí, efectivamente, como posteriores, la cornisa, que no vemos muy bien cómo es. Fijaros que ha habido muchos cambios aquí. Da la impresión que este gran hueco tenía aquí una entrada, da la impresión que el terreno ha subido, pero si fijaros ahí, sin embargo, aparece una puerta que no va con estas alineaciones. Les da la impresión que la historia es más compleja de lo que parece. Incluso viéndolo desde el aire, vamos a ver que aquí hay una antigua construcción oculta, mientras que esta puerta parece indicar que esta construcción estuvo en su momento ligada a otra gran casa aquí. ¿Veis? Es una historia apasionante, ¿veis? Esta gran puerta que parece no ir con estas otras puertas, que parece más bien ir con algo que tuviera que ver con esta otra casa. Bueno, fijaros qué bonito la visión a
través de esta gran sala del paisaje hacia el norte. Es el carácter como un viejo palacio del barroco. Fantástico. Una casa que restaurada sería fantástica. Fijaros por detrás. ¿Veis? Aquí hay oculta otra casa, nadie lo diría. ¿Veis el quiebro que tiene? Bueno, el ambiente, los muros tan gruesos, de la mirada hacia el norte. Ese era el balcón que se veía a través del paisaje. ¿Veis? Sensación de un gran palacio, una casa apasionante, como veis. Bueno, seguimos. Fijaros, siguen las casas tan bonitas a un lado, las aparentemente más humildes al otro lado. Fijaros, otra casa fantástica. Todas estas casas nacen con el Camino Real, por lo tanto tienen que ser, el Camino Real se traza hacia 1800, aunque había un camino renacentista, ya que el Camino de Madrid a Roma, que iba por Daroca, igual que este camino primero, lo cual pueden ser también un poquito anteriores, a partir del Renacimiento. Fijaros qué casas más bonitas. Aquí también parece que ha habido algún cambio, porque aquí hay un eje de simetría, pero aquí no aparece la piedra, con lo cual quizá este balcón sea posterior. Ya veis que los balcones estos son más nuevos. Los dos huecos me parece que no van con este eje de simetría. Hay dos puertas. Bueno, también se ve que es una historia muy compleja. Y aquí tenemos otra fantástica casa. Otra fantástica casa. Fijaros que estas casas normalmente estaban enfoscadas. Ya se ve aquí como el cantero rehunde la piedra para poder enfoscar y tapar y que se vea solo este maravilloso cerco y la cornisa y el balcón. Fijaros qué losas de balcón tan preciosas. Es una casa fantástica. Y aunque le hayan picado el enfoscado, pues queda muy bonita, ya veis. Esta secuencia, bueno, el problema son este poste, el desprecio de los cables. O sea, tenemos verdaderas maravillas y no sabemos valorarlas. Y ya llegamos a la Plaza del Frontón, que parece que es algo pasó aquí, probablemente tapó una gran medianera, da la impresión que no estaba preparado para ser una plaza, pero bueno, aquí vemos la llegada de las casas que descienden del núcleo prerromano. Fijaros aquí qué bonito. Aquí tenemos una casa que parece que vive de la carretera, pero que vemos que en origen no fue así. En origen era una casa tipo caserío que tenía esta como su fachada principal. Ya veis que aquí parece que se ha rellenado mucho el terreno, este hueco. Fijaros qué casa tan fantástica tuvo que ser, tremenda, muy bonita. Y eso que se ve, parece que hay como un adosado de dos casas, eso pasa mucho. Pero de repente esta casa ha sido transformada para mirar hacia la calle y no le ha importado romper el gran frente. Es un cambio de actitud. Es decir, los mégarons, estos grandes templos, se ve que son una época anterior al Camino Real, puesto que no hacían caso al Camino Real. Sin embargo, sobre ellos ya aparece esta nueva arquitectura, ya mucho más popular, en el sentido de que es una arquitectura de adosados, de casas adosadas que siguen el trazado de la calle. Una arquitectura más popular española, más típica, ¿no? Como podríamos decir toda esta, ¿no? Donde aquí no hay ningún mégaron, no hay ningún templo de esos que necesitan absoluta independencia. Bueno, allí vemos muchos restos de esos, más o menos de esos mégarons, que a veces, en un gesto como de elegancia, achaflanan la parte última del hastial. Aquí tenemos otra impresionante casa, probablemente también la unión de varias, no lo sabemos, pero que restaurada es un palacio fantástico. Fijaros que más se ha conservado los balcones. Esta sería una casa maravillosa, restaurada. Fijaros, tiene distintas épocas en la rejería. Una casa fantástica. Y aquí seguimos la calle y vemos otra gran casa que se ha retrasado, creando una sensación de jardín delantero. Fijaros que han sido transformados los huecos, una pena, porque es una casa restaurada, sería también una gran casa. A su lado tenemos una casa parece oficial, como si fuera de aduana o de abastos. Parece una construcción oficial muy bonita. Seguimos. ¿Veis? Estamos aquí, hemos pasado la Plaza del Frontón. Seguimos, vamos a ver la calle esta.
¿Veis esta calle? Perdonad para que veáis mejor. Esta es la calle que sube hacia el núcleo prerromano. Es una típica calle medieval de casas que se adosan, con su cubierta echando el agua a la calle, que va subiendo hacia la puerta de la ciudad prerromana. Seguimos hasta claramente ese es un final con una manzana de arrabal, que es toda esta. Mirad qué puerta tan bonita. Y aquí acaba y gira. Siguen apareciendo casas, por supuesto, viviendo de los caminos. Y sigue la vieja carretera. Y aquí giramos. Como veis, esto ya tiene menos densidad. Ya se ve que es una zona, probablemente ya no estuvo amurallada, aunque siempre aparecen pequeñas cercas, porque claramente es como el límite claro de la ciudad. Y aquí llegamos a otra de las calles medievales que nacían del núcleo prerromano. Fijaros, aquí ya estamos tocando el núcleo prerromano en parte, y esta es la calle medieval que nace del núcleo prerromano. Pero ahora la veremos, luego la vamos a ver, que ahí tiene algún elemento un poco enigmático. Bueno, seguimos hacia abajo, y aquí, como veis, por aquí iría la cerca. Ahí tenemos otro gran mégaron, otro gran templo oculto, y que, como vemos, pasa mucho en Alcolea. Se crean casas pegadas a esos templos, de manera que ocultan la visión del templo y al final crean un espacio muy bonito. En L se forma un jardín. Esto es muy típico de Alcolea. No tiene nada que ver con el urbanismo medieval, en que el jardín se forma siempre detrás de la fachada de casas adosadas. Aquí es como si estos grandes gigantes necesitasen luego un elemento de servicio que crea un pequeño rincón. Fantástico, porque además este rincón da al sur. Ya veis que es un espacio muy bonito. Por ahí sí que estamos ya acercándonos al núcleo prerromano. Fijaros, todo este borde precioso tuvo que ser. Esta carretera hablaremos en la siguiente lección, cómo habría que modificarla, porque ha hecho perder en gran parte la belleza de esta cornisa, que era una cornisa preciosa realmente. Bueno, aquí lo vemos. Fijaros qué cornisa más bonita de lo que fue probablemente la antigua muralla de la ciudad, con la Acrópolis donde estaría el primitivo poblado. Bueno, ya veis que ha habido construcciones aquí ligadas un poco a la nueva carretera, que han desvirtuado un poco esta silueta tan preciosa de ciudad amurallada. Y aquí vemos cómo la autovía destruyó lo que era el carácter de Alcolea. Fijaros que la vieja carretera nacional, el Camino Real, actuó muy bien, no se metió en este valle, sino que fue por el norte, bordeó el núcleo por el norte, que era como mucho más sencillo. Pero la autovía ha decidido, en vez de ir por el norte, que hubiera sido perfecto, ir a haber continuado la tradición del Camino Real por un terreno súper llano, que además no daba ningún problema. Sin embargo, fijaros, ha pasado casi rozando el núcleo y ha destruido lo que era el carácter de Alcolea, que era la visión de esta pequeña cuenca donde nacen sus arroyos que van ya hacia el Tajuña. Alcolea está en la divisoria de los ríos que van casi el nacedero del río Dulce. Dicen que el río Dulce nace un poquito en los desfiladeros, pero no es verdad. Claramente el río Dulce está naciendo en estos puntos. Y por lo tanto Alcolea está en una divisoria preciosa entre Lenares y el Tajuña. O sea, el río Dulce, que va a Lenares, y el Tajuña, que irá al Tajo, ¿no? Ambos todos van al Tajo al final, pero es una divisoria muy bonita. Pues, como veis, la autovía ha cortado este paisaje que era precioso. Fijaros, era una serie de cuenca formada por unos pequeños acantilados que venían por aquí, que seguían por aquí. Aquí había un pequeño paso entre las dos divisorias y que aquí tenían en Alcolea todas esas rocas que emergían, la muralla, la iglesia, y era un cuenco precioso. Lo veremos en la siguiente lección cuando sigamos la nacional. Bueno, aquí estamos ya en la calle, esa callecita que es una calle medieval que nace del núcleo prerromano. Fijaros qué casas tan bonitas. A pesar de los cambios de huecos, aún se ve el hueco original, se ve que la primitiva casa era más pequeñita. Pero veis, es una calle muy bonita. Otra gran casa, típica calle medieval. Aunque también es verdad que los núcleos prerromanos también tenían calles así que descendían, también los núcleos islámicos. Pero yo creo que aquí es una continuación de una salida que tuvo mucha vida en la vieja ciudad. Bueno, fijaros qué bonito la
La pénsula del balcón preciosa. Fijaros, el mismo detalle que hemos visto de resaltar un poco la clave, que esto no suele ser del barroco, es más ya del neoclasicismo, incluso del siglo XIX ya avanzado. Seguimos con esa. Y fijaros que aquí algo sucede. Aquí la calle se estrecha, es como si aquí hubiera habido una puerta o una muralla que hubiera venido por aquí. ¿Veis? Aquí se ve muy bien. Como si aquí hubiera habido algo. Y efectivamente, en mi opinión, esta plaza indica una puerta de esta, ¿veis? Esta calle que viene por aquí, del primitivo núcleo prerromano. Pero es natural que ese núcleo creciera, por lo cual muy probablemente creció ocupando todas estas rocas, y yo diría que por aquí llegó a tener una segunda muralla. No excesiva hacia el norte, porque como veis esta calle nace casi de aquí, pero aquí como veis algo pasaba. ¿Veis? Es como si aquí hubiera habido un corte, un camino, un límite de la ciudad. Entonces da la impresión que esta ciudad prerromana tuvo aquí un pequeño ensanche que marcó. Y luego a partir de esta pequeña muralla es cuando nace esta calle ya más ancha, más medieval. Bueno, fijaros, una sensación de puerta, que entramos a la ciudad, calle más claramente marcada, y llegamos hasta esta gran casa que la veremos luego, que es como una especie de gran palacio torreón, y la plaza de la ciudad, que muchas de estas plazas españolas, pequeñas plazas mayores, plazas con su fuente, no eran el corazón de la ciudad, sino que eran la puerta. La mayoría de plazas mayores españolas eran plazas de borde de muralla, por lo cual yo deduzco que aquí venía una muralla muy primitiva de un núcleo muy pequeño, que era el primitivo núcleo anterior a Roma. Y aquí tendría su puerta, y a los pies de esa puerta se forma la placita. Claro, que también la topografía insinúa que aquí hubo un límite. Como veis, es un esquema precioso, porque hay una secuencia. Esta plaza conduce a lo que quizá fue, aunque ahora ya no lo es, quizá a lo que fue el corazón de la vieja ciudad prerromana, que lo veremos luego. Muy bien, ahora vamos a seguir, perdonad, vuelvo para que veáis, ahora vamos a seguir este recorrido, que lo habíamos dejado aquí, rodeando a la ciudad prerromana y rodeando también a lo que es la ciudad, en mi opinión, la ciudad, el pequeño enclave romano. Y llegaremos hasta aquí, donde envolveremos el enclave romano para luego seguir por ese ensanche hacia el oeste. ¿Veis? Aquí estamos rodeando lo que fue la primitiva ciudad. Fijaros qué camino tan bonito. Solo necesita que se cuide un poco, que se desmonten esas instalaciones, que se ilumine y que se entienda cómo era el trazado de esta ciudad. Que fijaros qué bonita subida entre estas grandes rocas que emergían aquí. Realmente, Alcolea tenía una fachada sur bellísima. Fijaros qué bonita esta secuencia de casas que tienen sus jardines, con la aparición de las rocas. Bueno, ya veis que es muy bonito este borde de la ciudad. Es el sur, siempre el sur, que además tiene estas grandes rocas, pues es muy fácil hacer un esquema de ciudad precioso. ¿Veis? Vamos subiendo, rodeando ya lo que es la ciudad romana, aquí ya la ciudad. Ahí vemos aparecer lo que creo que fue la cerca de ese pequeño enclave romano, que podía haber sido una única villa, un campamento muy pequeñito. ¿Veis? Esta es una manzana de aluvión, manzana de arrabal, que se pega a los enclaves fundados arriba. La muralla iría ahí. Se nota que se... ¿Veis? Aquí hemos llegado a la muralla de lo que, en mi opinión, perdonad, pero lo voy a llamar así, enclave o ciudad romana. Y Alcolea. Estamos aquí. Fijaros. Este cuadrado que veis aquí sería la ciudad romana. Su muralla no vendría por aquí, por donde hemos seguido, sino que vendría por aquí. Está muy claro, lo veremos luego. Hasta tocar a la murallita del núcleo prerromano. Esto pasaba en muchas ciudades españolas. Roma no solo hacía grandes ciudades, hacía también enclaves pequeñitos, pequeños campamentos, y muchas veces, casi siempre, no destruye la ciudad prerromana, sino que se coloca a su lado. ¿Por qué iba a destruir una ciudad que estaba amurallada, fortificada y que servía siempre como un punto de acrópolis de prestigio, ¿no? Entonces yo creo que aquí, diría que aquí está una ciudad diferente. ¿Veis?
Aquí yo creo que en mi opinión iba la cerca de ese pequeño campamento romano. Y esta, como veis, es una manzana de arrabal, de esas que se pegan, de aluvión también entre dos caminos, pero la muralla vendría aquí. Se nota aún en las alineaciones de las casas, todas paralelas. Bueno, aquí vamos rodeándola y llegamos a un punto, fijaros, esto es muy extraño. Aquí el camino no ha seguido, gira a 90 grados. Puede que hubiera un camino que luego esta casa ocupó, eso puede pasar, ¿eh? Pero da la impresión que aquí algo giraba a 90 grados, que yo creo que era la muralla romana. ¿Veis? Aquí esto es muy extraño. Esto nunca lo veréis en una ciudad medieval. Es muy extraño esta L que forma, y luego lo veremos en una plaza que se forma ahí al otro lado, como si por aquí hubiera venido una muralla que hubiera girado a 90 grados. ¿Veis? Hubiera seguido por aquí. Es verdad que esto se entendería más si esta ciudad romana hubiera sido parcelada en la Edad Media, pero claro, está parcelada con grandes templos de estos, con casas muy autónomas, y eso altera un poco el esquema. Pero esto, en mi opinión, fijaros, esto está marcando una muralla. Fijaros que aquí se rompe la alineación, se generan como ensanchamientos porque aquí sale una calle. ¿Veis? Se rompe un poco el esquema de la ciudad romana, por lo cual yo creo que esto fue posterior o sufrió destrucciones. Mirad, ¿veis estos esquemas? Ahí vemos otro caserío de estos que os digo. Aquí probablemente hay oculto otro. ¿Veis? Eh, no les importa mostrar el hastial, aunque alguien puede decir, bueno, son medianeras, pero no. Normalmente en muchos pueblos de España, en general la mayoría, no les gusta dejar esto visto a una calle, sino que crean pues el alero y cambian las pendientes del tejado. Pero aquí no. Aquí da la impresión a veces como si la fachada principal hubiera sido esta, la del hastial, y estas en cambio hubieran sido laterales. Lo cual yo creo que aquí hay un megaron, como ahí hay un templo oculto, un caserío oculto. Ya lo veis muy bien. Y yo creo que esta es la línea de la muralla de la ciudad romana. ¿Veis? Fijaros esta calle, con todas las parcelas paralelas. Eso es imposible en una ciudad que se haya formado de forma natural, imposible. Tiene que ser una ciudad que ha sido dibujada. Seguimos, aquí sí que hay una ruptura. ¿Veis? Esta casa avanza, sobre la que probablemente fue la línea de la muralla. Aquí tenemos este esgrafiado, que es precioso, es como un Picasso de su última época. ¿Veis qué bonito es? Que habría que recuperar. Bueno, aquí esta casa avanza un poquito y fijaros que sigue hacia abajo y forma la única línea que tenemos aquí. Que esto aún me acentúa más en la idea de que esto era una muralla. ¿Veis qué bien se ve? Esta línea solo pueden hacer o bien de un camino que tuvo mucha vida, que fue generando casas adosadas a él, o de una línea de muralla. Solo entonces puede surgir. Sin embargo, fijaros enfrente cómo hay más desorden, cómo no se sigue ninguna alineación. ¿Veis? Esto, en mi opinión, es una línea de muralla. Fijaros que enfrente tenemos ya, se rompe la alineación de las calles, aquí aparece oculto otro mégaron, otro caserío. Y fijaros que aquí avanzando, esa que hemos visto que avanzaba, tenemos otro pequeño mégaron, pero este con el chaflán de la cubierta, muy típico de la zona de Burgos, de Segovia, de Soria. Alguien dice, bueno, podríamos decir que esta es la casa arevaca por excelencia, porque se repite en muchos puntos, pero en el fondo no deja de ser, como veis, un caserío con ese gesto de achaflanar. ¿Este gesto por qué se hace? Hay quien dice que el frío de ese hastial, pues realmente hay que manera de protegerlo. Realmente es un gesto muy elegante, muy misterioso y muy complejo estructuralmente. Es un follón cambiar aquí todas las vertientes del tejado, cambiar las vigas. O sea que no es nada funcional, es un gesto como de elegancia, de decir, no dejo el hastial visto, que es como más primitivo, sino que tengo este gesto de mirada hacia el que me mira. ¿Veis? Otra vez una calle con todas las parcelas paralelas. Esto es imposible en una ciudad que se forme naturalmente. Imposible también en una ciudad medieval porque no hay una calle, como veis, que tenga la prioridad, sino que las dos son muy parecidas. Y esto sale, aquí ya acabaría. Esta, en mi opinión, ya sería... Fijaros, enfrente tiene esto como un espacio muy curioso en que se han retrasado las casas, como si aquí hubiera habido una plaza de salida de ese camino de la ciudad romana. Y aquí da la impresión que oculta
otro pequeño templo de esos que os decimos. ¿Veis? Es como si aquí hubiera habido este camino que salía de la ciudad romana, hubiera marcado, hubiera salido hacia aquí. ¿Veis? Aquí hay un corte, se ha formado esa plaza. Luego, cuando esto se ve que no tiene tanta vida, pues las casas avanzan sobre él, ¿no? ¿Veis? Pero aquí algo pasó. Avanza también este otro pequeño. Fijaros también esta parcela tan larga. Yo creo que estamos en el límite de lo que fue la ciudad romana. Vamos a ver qué pasa en esta última manzana. ¿Veis? Que sería la manzana pegada a la ciudad romana. ¿Veis? Y fijaros que aparecen unos volúmenes muy poderosos. Fijaros, esto es muy típico de Alcolea. Es verdad, alguien puede decir, no, es que las casas no quieren que su fachada dé al norte. Puede ser. Entonces buscan hacia el sur un rincón para tener la vida hacia el oeste, hacia el este o hacia el sur. Pero esto no pasa en ninguna otra ciudad. Es muy pocas ciudades españolas. Para que esto pase, son casas muy independientes, que no quieren formar calle, que quieren tener su espacio, su rincón. Es un tema muy curioso porque aparece mucho en Alcolea. Se forman espacios muy bonitos. Otra gran casa, y allí diría yo que va el límite de la ciudad romana. Bueno, estamos aquí, ¿veis? Nos hemos metido por aquí, esta gran casa, y aquí tenemos, como veis, esta manzana parece una manzana que se adosó a este límite, supuesto muy alterado, que era el límite romano. Bueno, y ahora, perdonad, vuelvo. Ahora vamos a recorrer esta ciudad, que como veis es una tercera ciudad, que podría pensar yo que, si os fijáis, las líneas son casi paralelas. Podría decir yo que en origen hubo aquí un diseño de calles paralelas romano, y luego algo pasó y todo esto se desvirtuó. En muchas ciudades romanas, cuando empiezan las invasiones bárbaras, las ciudades reducen su línea de murallas, dejan fuera muchas casas y manzanas que habían sido de la ciudad romana, y esas casas que quedan fuera, por supuesto, son destruidas y sobrevive la ciudad amurallada, ¿no? Entonces, puede que hubiera pasado eso. Es decir, necesitaríamos un buen parceleo para ver si esta calle realmente continúa en esta calle, todo parece insinuárselo, y si esta calle hubiese continuado por aquí, no lo sabemos. Jean Passigny, que es un arquitecto geógrafo francés, tiene estudios sobre los trazados parcelarios de Francia y de España, preciosos, Jean Passigny. Y él va analizando y dice que tras la destrucción de las ciudades romanas, como las casas tenían patio, y en el patio había menos escombro que donde había calles. En las calles cayeron las fachadas de las casas y las calles fueron montañas de escombros, y sin embargo los patios fueron espacios con menos escombro, y que cuando se reconstruye la ciudad, la calle pasa a estar donde estaba el patio, y donde estaba la calle aparece la nueva casa. Es decir, que se hace un trastoque total del esquema de la vieja ciudad romana. Por eso no nos debe sorprender a veces que no coincidan las alineaciones. Bueno, fijaros, otro pequeñito templo de estos. Ahí vemos un camino que podía ser la continuidad de ese camino de borde de muralla. Fijaros qué espacio tan extraño. No sabemos si es que aquí se derribó una casa. Espacio extrañísimo. Porque alguien puede decir, pues esto está indicando efectivamente que ahí hubo una muralla y que luego hubo como un foso que la rodeaba, la primitiva ciudad romana. Es un espacio enigmático, misterioso, porque curiosamente no deja ver el paisaje. Muy bonito. ¿Veis? Es como si dijeran, bueno, ahí va la línea de casas, que eso pasa muchas veces, la línea de casas, la calle de ronda interior y luego la muralla. Y que esta muralla esté formada por estas construcciones que van rodeando la ciudad. Aquí vuelve a aparecer, fijaros, estas casas que no forman calle, que tienen enormes tejados. Es como si hubiera sido un megarón, un caserío que luego esta casa tapó, que hubiera tenido ahí su fachada. Esto es muy interesante. Es decir, como que hubiera sido idéntico a esta casa, pero le hubiera tapado la... Bueno, ¿veis qué bonito? Esto, fijaros que en el caserío vasco, en la masía, en el caserío vasco sobre todo, la vida sube al primer piso, luego tiene a veces un segundo piso que va en camarote, donde se ven las vigas de madera. Aquí parece que la vida
no subió al primer piso, son casas un poquito más humildes, pero son casas muy bonitas. Fijaros el espacio tan bonito que es este bajo cubierta, y lo ideal sería que hubiera subido ya la vida al primer piso. Bueno, y seguimos por esta calle. Nos aparece otro esquema de estos, de casas que quieren, en vez de mirar a la calle, quieren tener su rincón, muy típico de Alcolea, como si fueran más independientes, más individualistas. Aquí seguimos y vamos a aparecer ya en esa gran plaza final en la que acaba esta ciudad, que es esta placita. ¿Veis? Esta es la calle ya que acaba. Fijaros, aquí vuelve a aparecer ese caserío, esa casa tipo caserío, con su gran cubierta, muy esbelta. Bueno, y ahí acaba la ciudad. Esta tercera ciudad, o ensanche de la segunda, ¿veis? Este límite, y siguiendo este camino tan bonito, fijaros qué precioso. Estamos en la divisoria entre los, pero aquí ya caemos hacia Altajuña. Mirad qué bonito y qué pena la autovía como ha cortado todos los caminos, pasando demasiado cerca del pueblo. Es el camino que seguía hacia el sur, hacia Altajuña. Bueno, y en esa plaza que decimos, tan grande, esta es la manzana que venía a nuestro lado a la derecha. Y fijaros, aquí se forma una plaza muy amplia, muy misteriosa. Mirad esa casa. ¿Veis? Se ve claramente que fue otro caserío de estos y que ha sido transformado, lo mismo que vimos en ese de la carretera, ha sido transformado para adaptar los nuevos tiempos y han perdido la personalidad que tenía este gigantesco templo. ¿Veis? Aquí se ve muy bien que aquí también ha sido recrecido, ha sido partido en dos, pero aquí subyace un gran templo, un gran mégaron. Mégaron es la palabra griega para designar este tipo de arquitectura. Mirad, aquí tenemos otro, asombraros. Otro que quizá aquí llegaba hasta aquí, no lo sabemos, y luego ha sido ampliado. ¿Veis? Porque ya veis que esta cubierta de aguas aquí va a dar goteras siempre, ¿no? Que es imposible. Estas son casas pensadas como muy individualistas. ¿Y qué es el megarón? Perdonad que me explique. Fijaros, antes de la llegada de los pueblos indoeuropeos en el Mediterráneo estaba, por ejemplo, el imperio cretense, el imperio minoico de Minos. En Minos estaba el laberinto. ¿Qué significa el laberinto? Pues que la arquitectura mediterránea siempre ha generado laberintos. Son cubos que no tienen ejes marcados, que van adaptándose a la topografía, y cubos añadidos van formando calles laberínticas, como es la ciudad islámica en parte, que es heredera de la ciudad mediterránea, o cualquier pueblo de España, del Levante, del sur de España. Pero la idea de que Teseo, un héroe griego, un héroe de los nuevos pueblos que están llegando, llega a Minos y mata al Minotauro, significa que un nuevo pueblo llegó y acabó con ese laberinto, con ese monstruo, y acabó con ese mundo mediterráneo, e impone un nuevo mundo, que va a ser el mundo micénico, que es el prólogo del mundo griego. Y precisamente sobre el laberinto de lo que era el Palacio de Conosos, aparece en mitad de ese laberinto, en una plaza que tenían donde efectuaban los juegos con el toro, aparece un edificio así, como este. Un edificio que tiene la cubierta, como es perpendicular a la fachada, que tiene este gran hastial, que está abierto en un pórtico y que es la sala del nuevo rey micénico que ha dominado Creta. Y es el primer megarón que se conoce en la historia, el megarón del Palacio de Conosos. Basta ver la planta y vemos cómo ha roto con todos los muros que formaban el laberinto y ha impuesto un edificio con un eje, con un frente que te mira y que es exactamente igual que esta arquitectura, idéntica. Aquí, bueno, tenemos la gran chimenea, es una arquitectura apasionante. Luego ya veis que se partió en dos casas, bueno, la historia típica de estos grandes. ¿Por qué? ¿Por qué les pasa tanto? Porque son muy grandes, porque son enormes. Y claro, no es una economía, en el País Vasco puede ser, porque ahí solo hereda el hijo mayor, pero aquí no pasa tanto eso, y aquí, pues, es más igualitario, se reparte más la hacienda y, claro, no se puede mantener luego una casa tan grande y se va partiendo. Bueno, y aquí acaba. Fijaros que este era un camino importante porque ha generado ahí un arrabal, como veis, camino anterior a la carretera. Y aquí si vamos dando la vuelta, vemos ese final de
de este gran templo, y ahí nos vemos aparecer otro. Fijaros, ¿era la casita que pensábamos que había nacido de la carretera? Pues no. ¿Veis? Su fachada es esta. No quiere dar a la carretera. Crea un espacio perpendicular al camino. Esto es lo más antimedieval que existe. ¿Veis? Podríamos decir, bueno, pues esta es su fachada y bastante que lo sea, como pasa con las casas del otro lado. Pero no, no deja de acentuar que esta es su verdadera fachada, la del hastial. Esto indicaría que hay aquí como un gran caserío, ¿veis? Que ha llegado hasta aquí y que luego, por supuesto, sí que se ha abierto la calle, pero que en origen esta era su fachada verdadera. ¿Veis el contraste con estos que no quieren marcar nada en el tejado, que son mucho más humildes? Y ahí tenemos la otra. Bueno, aquí estamos, ¿veis? Es como un caserío exento que estaba aquí bajando de este camino y luego pasó la carretera a su lado. Yo diría que este es anterior a la carretera, porque si no, claramente no habría valorado esta fachada. Este nace de un viejo camino que sale de esta tercera ciudad. Fijaros, ese gran muro, se ve que es quizá más moderno de construcción, pero oculta una casa que aparentemente mira a la carretera, pero no es así. Mirad, es una casa con el tejado achaflanado enorme, una casa fantástica. Mirad qué bonita es. ¿Veis? Es exactamente igual a la otra. Lo que pasa es que está achaflanado el tejado, es decir, esta es la fachada principal, no la que da al camino real. Esta casa, por tanto, también es anterior al trazado de la carretera. ¿Veis? Es una casa fantástica, idéntica a aquella. Lo que pasa es que esta ha achaflanado su cubierta. Y aquí, si subimos por ahí, fijaros, ahí vemos el que hemos visto antes, aquí tenemos el que está oculto. Nos damos cuenta de que hubo una arquitectura popular aquí. Si aquí subimos por aquí, vemos que aquí hubo otro que se ha derrumbado. Es decir, Alcolea oculta lo que nos pasaba en la Torre Sabiñán. En la Torre Sabiñán casi todo eran méganos, pero no estaban ocultos. Aquí, la propia evolución de la arquitectura y de la sociedad va tapando estos volúmenes tan individualistas. Aquí yo sospecho que hay otro oculto, que es enorme, esta cubierta enorme. Si nos metemos por aquí, veis, esta es la última calle de fijaros, esta enorme cubierta. Seguimos, pensar que estamos en la tercera, y estaba la muralla de esa ciudad romana. Si nos metemos por aquí, vemos otra calle que aparece detrás. Esta era la casa que habíamos visto al entrar en esta tercera ciudad, que veíamos que tenía una gran cubierta, que decíamos que era probablemente un templo tapado por esa casa. Un templo, llamo templo a los Mégaron, podríamos llamarles caserío o masías o casa de la serranía de Guadalajara también. Fijaros, aquí hay otro oculto, mirar, toda esa estructura de madera preciosa. Pero fijaros qué enormes eran, muy horizontales. Bueno, aquí se ve los restos de ese Mégaron. Precioso. Bueno, y acabamos ya con este. Fijaros la de edificios de estos que hemos visto. Este primero, este que estaba oculto aquí, este que estaba aquí, este que estaba oculto aquí, este que estaba aquí, este que estaba aquí, este que se había derrumbado, que estaba aquí. Este gran tejado no hemos podido exactamente ver cómo era. Pero bueno, fijaros la de volúmenes. Este es nuevo. No sabemos hasta qué punto oculta un templo antiguo. Y ahora vamos a ver la segunda ciudad, la ciudad romana. Vamos a entrar en ella. ¿Recordáis? Este era el límite de esa muralla dando al sur de esa ciudad. Nos metemos ya en ella. Llegamos hasta la primera ciudad, hasta la ciudad prerromana que coincide casi con la iglesia. ¿Veis? Ahí vemos la líneas paralelas a la muralla que indican este giro a 90 grados. Esto nunca es natural. Incluso hasta se ve por el desnivel como probablemente la línea de muralla venía aquí o venía aquí. También pudo haber venido aquí y esto ser adosados a esa muralla. Mientras que la ciudad prerromana se marcha por la topografía. Y tenemos la iglesia y el borde de las dos ciudades. Vamos a entrar
Vamos a seguirla, a entrar rodeando la ciudad prerromana. Fijaros, esta es la ciudad prerromana, ¿veis? Está pasando lo mismo que vimos en la ciudad romana, un grupo de casas que van formando muralla. Y aquí probablemente era la salida de la ciudad prerromana y aquí Roma crea un pequeño espacio, se ha formado una pequeña placita, ¿veis? Esta es la entrada a la ciudad prerromana, que luego la veremos. Ahí está esa casa blanca grande, que luego veremos. ¿Veis? Este es el límite de la ciudad lusona y aquí aparece el trazado de la ciudad romana con todas las casas paralelas. ¿Veis? Ahí habíamos girado antes. Aquí tenemos otra que se abre, mira hacia aquí, pero bueno, está sepultada un poco con los rellenos de esta plaza. No sé si aquí hubo una construcción, no lo sé, si no sería el típico espacio creado por Roma para tener un pequeño foro, un pequeño mercado a las puertas de la ciudad prerromana. Mirad ahí, dos gigantes que siguen la ciudad romana. Fijaros, son todo parcelas idénticas, cuadradas, muy grandes. Esto no es medieval en absoluto. Fijaros estos gigantes. ¿Veis que se abren hacia allí? Otro de ellos, que curiosamente no tienen la mirada. ¿Por qué? Porque es el norte. Huyen a abrir sus fachadas hacia el norte. Buscan siempre abrir sus fachadas lateralmente. Es curioso, es algo que pasa en Alcolea. Y siempre se busca el espacio que dé a otra orientación que no sea el norte. Lo mismo con estas casas más modernas, que quizá oculten casas más antiguas. Y llegamos hasta el final, donde acababa la ciudad romana. ¿Recordáis? Que lo habíamos visto antes, esta era ya la ciudad más desordenada, la tercera, y aquí probablemente tenemos otro gran caserío oculto en esta sensación de dos casas. Esto es el lateral, ¿veis? De nuevo, esas grandes hastiales. Y siguiendo la casa que veíamos de los esgrafiados. Y la muralla, ¿veis? La que creemos que es la muralla de la ciudad romana, que venía por aquí. Bueno, aquí lo vemos muy bien, ¿veis? Esta aquí es la calle que hemos visto. Todas las parcelas son paralelas, fijaros. ¿Y cuántas calles tuvo esta ciudad romana? Pues no lo sé. Aquí parece que hubo una calle, bueno, otra la muralla, otra calle aquí. No sabemos si aquí hubo otro límite. Aquí hay otra calle y quizá el límite venía por aquí o en este límite. Pero veis, esto formaba parte, se ve que es un núcleo muy denso. Aquí tenía su plaza en esa puerta de la ciudad lusona. ¿Veis? Es un núcleo muy denso, muy compacto, indica sin ninguna duda que tuvo una pequeña cerca o muralla. Aquí se ve muy bien, ¿veis? Es perfecto. Así como aquí todo ya se ha roto, tiene menos densidad, hay más confusión, aquí son manzanas casi perfectas, parcelas paralelas. Sí que es verdad que alguien podría decir, de aquí nació un camino, ese camino se parceló con parcelas muy grandes, a estas parcelas grandes se añadieron estas otras y se añadieron estas otras. Es decir, que a partir de una única calle, que podía ser un esquema medieval, se ha formado una ciudad. No sé, es un poco sospechoso que las parcelas sean todas paralelas, que esta calle aquí no haya generado una salida. Eso pasa mucho en Roma. Roma, el esquema romano es muy antifuncional. No funciona bien. Entonces él traza calles paralelas, pero al final la calle que cobra vida es solo una. Y la Edad Media hará que las demás calles se mueran y que solo una sea la que viva. En fin, un tema muy, muy bonito, porque fijaros que aquí también parece que hubo un camino que salía de algún punto de aquí, pero no vemos restos de esa calle que pudo estar aquí. Bueno, aquí vemos algo curioso en lo que es esa muralla, algo avanzado, y teníamos este precioso que lo vimos antes, este precioso casa chaflanada. Fijaros, de nuevo la calle paralela. ¿Veis? Esta era la casa que vimos. Bueno, vamos a ver. Mirar. Esto es ya dentro de esta ciudad romana. ¿Veis cómo las casas buscan? En este caso está mirando al este. Huyen de mirar a la calle. En la ciudad medieval todo el mundo quiere mirar a la calle. Aquí no. Es una arquitectura igual que esta casa, ¿veis? No ha abierto su fachada hacia aquí, sino a un lateral. Es un esquema precioso. Casas que rehuyen la calle y crean su espacio. Típico más de pueblos
más serranos, más individualistas. Bueno, aquí tenemos este detalle. Fijaros como si aquí efectivamente hubiera habido un gran caserío que luego ha sido elevado. Mirad, el límite de la ciudad romana. Fijaros qué bonito esquema. No sabemos cuál fue anterior, si este fue un adosado, o si aquí hay una gran casa original que luego ha sido levantada. ¿Veis? Esta sí que está mirando al norte. Nos hemos metido por aquí y estamos aquí. Este gigante escotejado que mira, el único que está mirando al norte. Enfrente de él tenemos la que yo creo que son manzanas de aluvión. Ya veis, ¿no? La que vimos antes, que era esa gran casa roja. Manzanas que se van pegando a la muralla romana, que probablemente quizá venía por aquí. Este sería el límite. Otra gran casa que insinúa un enorme tejado, transformada por esa casa moderna. Y aquí tendríamos el límite de la ciudad. Hacia el norte, allí vemos la calle, el Camino Real. Grandes construcciones que vemos también marcando hastiales. ¿Veis? Y aquí acabaría la ciudad romana y ahí empezaría muy, muy deslavazado el castro. ¿Veis? Aquí gira la muralla romana, sube por aquí en frontera ya con el castro. ¿Veis? Esta sería el límite, castro, con su muralla. Fijaros cómo se parece esto al límite también de la ciudad romana que hemos visto antes, de casas adosadas. Bueno, esta gran casa y la plaza interior de la ciudad. ¿Veis? Una plaza muy hermosa. No sabemos si aquí hubo antes más casas y que luego se abrió. El Renacimiento abre muchas plazas. El siglo XVI llena España de plazas abiertas en las puertas de la ciudad y para eso debe derribar casas, pero siempre había un germen de espacio de salida de la ciudad, que es el que yo creo que Roma mantuvo de cierta manera. Y si ahora vamos a entrar ya en la ciudad prerromana. Esta es la plaza que se ha formado hacia el norte. Aquí recordáis que estaban los restos de otro gran caserío. Aquí llegaba otro, probablemente con la cubierta chaflanada, llegaba a la calle a formar esta plaza. Y por aquí veríamos el camino que subía a la ciudad. ¿Veis? Ahí tenemos el límite de la ciudad romana. Bueno, alguien puede decir, bueno, este señor es muy atrevido hablando de ciudad romana. Bueno, no sé, es lo que me enseña a mí el urbanismo. Y claramente, después de muchos años de estar estudiando las ciudades, el que quiera saber más puede ver mis charlas de historia de la ciudad, como os he dicho antes. Bueno, aquí estaríamos en ese borde, Castro, ciudad romana. Subimos, de nuevo vamos a ver lo que hemos visto antes, claro. Lo que era la ciudad prerromana. Esta es la muralla de la ciudad prerromana. Fijaros que incluso se nota que normalmente han dejado jardines hacia lo que fue probablemente la cerca, la muralla, tenía sus jardines y las casas tenían un pequeño jardín, como pasa en las ciudades medievales, y luego la muralla. El espacio romano. Y fijaros que aquí engaña mucho esta construcción que se añadió a la línea de las casas que estranguló un poco la calle. Bueno, aquí vemos ya vamos subiendo y ahí ya giraría. Bueno, fijaros, está la calle que entra a la ciudad. Ahí teníamos donde yo creo que estuvo la puerta de la ciudad prerromana, del castro. Porque si seguimos subiendo, ya llegamos a la muralla de la iglesia y estamos aquí. Ya veis, y esta era la salida de la ciudad. Aquí estaría amurallada y probablemente tenía una puerta aquí y otra puerta aquí. Fijaros que era muy pequeñita, pero bueno, con parcelas muy pequeñitas, que en las parcelas celtíberas se lograron ciudades al final con población. Si nos metemos ahora por esa otra calleja, fijaros, llegamos a lo que fue el límite norte de la ciudad, que yo no creo que llegase tan abajo, sino que probablemente estaría por aquí. Ahí vemos de nuevo otra gran construcción. ¿Ves? Dinastial. Aquí lo vemos desde el otro lado. Y yo creo que por aquí tuvo que venir el límite. Porque aquí hay cosas muy raras, hay espacios donde se han derribado casas. Sí que se ve que no había una salida
hacia el norte de esta ciudad, porque no ha generado ninguna calle larga, ninguna calle de adosadas. Aquí se ve que ha habido derribos para lograr esta conexión. ¿Veis? Estamos en este punto. Yo diría que por aquí va la muralla. Quizá podría haber bajado más, pero no sé, me da la impresión. Y que aquí ha habido, ahora lo vamos a ver, vamos a entrar aquí. Aquí ha habido derribos, ¿veis? Se ha creado aquí como una diagonal muy forzada buscando ese camino, cuando la ciudad realmente salía por aquí. ¿Por qué se ha buscado ese camino? Pues probablemente este camino perdió fuerza y cobró fuerza caminos que iban hacia el río Dulce. ¿Veis? Aquí esta casa se ve que ha sido cortada, aquí ha habido derribos y se ha creado este espacio de tierra de nadie. Pero eso pasa mucho. Las ciudades más antiguas son las que hoy son un pinar, son el depósito de aguas, a veces son el cementerio, y no queda nada. Y sin embargo fue el origen de la ciudad. Bueno, ya veis que todo esto está muy vacío. Ahí vemos ese que decíamos, otro gran megarón que estaba ahí oculto en la otra calle. ¿Veis? Aquí está todo un poco indeciso. También es verdad que es ladera norte. Pero veis, aquí se forma una primera plaza tras de lo que eran las casas que formaban la muralla. Esta es la casa tan larga que forma ese límite. Esta era la calle que salía. Y esto que vemos tan vacío, pues probablemente fue uno de los puntos más densos de la vieja ciudad. ¿Y dónde estuvo la plaza de esta ciudad? Pues yo creo que si este camino salía de aquí, yo creo que era este. Ya veréis que este es el espacio del cual salían los caminos. Un espacio alto, y probablemente ahí estaba la Acrópolis, el templo. Pero este espacio que hoy es como un espacio trasero, norte, trasero de la iglesia, ¿veis? Yo creo que aquí estuvo el corazón de la ciudad, en este espacio. Porque veis, porque ha generado esas calles que salían de aquí. O sea que esto fue un espacio de vida. Esto fue, aunque hoy lo vemos vacío, fue probablemente el corazón de la ciudad. Fijaros, de aquí ha formado esta calle, que ha formado toda esa calle, este camino que salió hacia aquí, y todos salen de aquí. También este, que marcó al final la ciudad romana, y luego este que ha ido rompiendo, abriendo. Yo creo que este fue el corazón de la ciudad. Fijaros, esta es la calle que, perdonad, vuelvo un poco atrás para que veáis. De aquí, de esta puerta, salía esta calle, que es otra manera de llegar al castro. Vamos a seguir desde aquí. ¿Veis? Sube, una calle típica del medieval o de un arrabal. Sube hacia el corazón de la ciudad que estaba ahí arriba. Probablemente ahí estaba la muralla. En este quiebro estaba, esta casa ya formaría parte ya del castro, y aquí estaría ya la muralla. Este palacio, lo vamos a ver luego, es como un gigantesco cubo blanco, como si aquí hubiera habido una fortaleza, un torreón que hubiera defendido la salida de la ciudad hacia el este. ¿Veis? Aquí, ahí está el espacio que digo que fue el corazón. Como veis, era una ciudad muy pequeñita, la ciudad prerromana, con una muralla probablemente que venía por aquí, y ahí a sus pies se formó, a las puertas, donde aquí estaría la puerta, se formó la plaza del mercado, en época probablemente quizá anterior a Roma. Luego Roma creció hacia el otro lado. Fijar qué bonito conjunto en esta otra plaza. Como veis, hay muchas plazas, una casi en cada orientación. Ya tenemos este impresionante palacio blanco, que quizás sea varias casas adosadas, pero al final ha dado un conjunto precioso. Una casa enigmática. Esto también es muy bonita, ya lo veis, ¿no? Pero esta, fijaros, tiene esta impresionante fachada con el arco. Gran arco. Una gran casa. Fijaros, da la impresión que hay varias fases, pero es un volumen precioso. Es el típico volumen renacentista, un gran cubo torreón, que parece defender la ciudad en su muralla hacia el oriente. Al lado tenemos esta otra casa, parece reformada en época moderna, pero como veis también creando ese espacio en L con el templo y con una pequeña construcción más humilde que mira al espacio. Esta tipología, como veis, se da muchísimo en Alcolea,
podríamos decir que es típico de Alcolea. Aquí descendemos por el camino. Fijaros, otra gran construcción de estas. Este gran hastial. No sabemos si aquí bajaba así o si no, o si fue destruido. Pero mirad qué bonita secuencia de tres. Y aquí eran las peñas ya que defendían la ciudad. Y seguimos la muralla por el borde, ahora más cerca de lo que era el castro. ¿Veis? Todo esto eran murallas del castro, aprovechándose en las rocas. Hay esa construcción que parece muy más digna, parece como una ermita. Quizá fue la primitiva iglesia, no lo sabemos. Y aquí, claro, estaría la acrópolis de ese castro, luego estaría allí el primer templo cristiano, luego la mezquita, luego el segundo templo cristiano, hasta llegar a la iglesia actual. Ya veis qué sitio tan bonito. Ahí vemos el paisaje y vemos, luego hablaremos la siguiente lección, el daño que hizo este paso, porque taponó todas las visuales del valle. Bueno, era difícil hacer un paso ahí, pero lo veremos en la siguiente lección. Bueno, aquí estamos. Ya veis que hemos entrado ya en el corazón. Ahora solo nos queda, entrando desde la plaza, veis lo que decíamos antes, la salida hacia la ciudad de la ciudad y lo que yo creo que fue el corazón. Y ya vemos la iglesita. Fijaros esta ventana. Esta ventana es una ventana del Renacimiento español, de ese Renacimiento que está usando aún bóvedas góticas, edificios, templos con ábsides poligonales, con machones. Sin embargo, está dentro de una estructura que sería típica del XVII español, típica ya de la época del barroco, de maclas de volúmenes, de cúpulas. Es un enigma. Ay, perdonad, y sí que se ve que aquí algo pasó, se derrumbó. ¿Veis? Hay un cambio. Mampostería se derrumbó. Es decir, que aquí hay una iglesia renaciente, muy probablemente hay en la primitiva nave una nave de reconquista románica, luego se va transformando, en el Renacimiento se pretende hacer una iglesia de cabecera, mirad que aquí hay un cambio también de mampostería, una iglesia que hubiese sido probablemente una iglesita gótico renaciente, pero en algún momento se transforma en una cupulita barroca y luego va a tener este crecimiento neoclásico. ¿Veis? Aquí se ve muy bien. Probablemente ahí hubo una pequeña nave con un ábside, ese ábside es transformado en esta cabecera del barroco y el neoclasicismo luego va a hacer esas tres naves. ¿Veis? Aquí se ve muy bien. Aquí probablemente hubo una navecita románica de reconquista con cubierta de madera, ábside con semibóveda. Luego el Renacimiento, que se indica por esas ventanas, probablemente la quiso transformar en una iglesia renacentista, como tantas que hemos visto, pero algo pasó, no llegó el dinero, lo que sea, y se esperó hacia el barroco ya, en que se hace esta cabecera cupulada, típica del barroco. Porque el neoclasicismo nunca hacía ya estos elementos desde el barroco. El neoclasicismo busca espacios más puros, que es ya esta iglesia de tres naves, y le hubiera gustado hacer una gran cúpula, probablemente no pudo. ¿Veis? Ahí se ve muy bien que hay un corte, que algo pasó, se derrumbó, según dicen las guerras carlistas. Los carlistas dicen que quemaron la iglesia. La torre, ya veremos, también tiene dos fases. La torre coincidiría probablemente con la primitiva nave románica y luego semigótica. Fijaros qué bonita la cabecera. Veíamos en no sé qué pueblo, así en Torre Sabiñán, como una pequeña cupulita puede representar toda la belleza del mundo. Aquí está acompañada por dos espacios, por tres espacios que la acompañan, el ábside y los laterales. Y al final, un conjunto, una suma de estilos. ¿Ves? Esto es típico. El Renacimiento español nunca hizo esto. Siempre hacía cabeceras poligonales de 3 lados, 5 lados, con los machones, herencia del gótico, con bóvedas góticas, porque el Renacimiento español es un estilo maravilloso en que toma todo lo que quiere del gótico. Pero luego, ya con Juan de Herrera, todo eso hay un cambio radical y Juan de Herrera ya empieza con sus cabeceras planas, con sus grandes cúpulas, que ya es el siglo XVII español, que luego va a seguir ya en el barroco. Y aquí tenemos el paso hacia ese muro, pórtico. ¿Veis cómo la torre es anterior? Aquí está pegada, estas naves laterales se pegaron luego a una torre naciente.
Veis que ya la construcción es un poquito peor, pero bueno, ha logrado crear una tercera nave, esa ventana. O sea, fijaros la historia que tiene esta iglesita. Y luego ese pórtico y el muro del antiguo castro. Fantástico. Aquí no sabemos qué pasaba. Seguía la muralla. No sabemos si esta fue la torre que dio nombre a Alcolea, la torre Atalaya. Fijaros, aquí hay dos fases en la torre, ¿veis? Hasta aquí llega una fase y a partir de aquí sigue elevándose la torre. Es apasionante la historia. Luego ya viene la última fase, que es ese campanario. Es una iglesia con mucha historia y que produce este conjunto tan bonito. El pórtico, precioso. Y bueno, el interior, que es este pequeñito espacio de ese barroco, aunque también puede ser un neoclasicismo temprano, que aún no es un neoclasicismo puro. Y luego, como veis, la iglesita, muchos la consideran neoclásica, podría ser también como una iglesita barroca de 3 naves, porque el neoclasicismo le gusta espacios más puros, pero bueno, sí, esta bóveda de arista. Bueno, como veis, una iglesia, historia muy compleja. Por supuesto, no hablamos de la casa de piedra, una maravilla, pero teníamos que enseñarla, claro, es una preciosidad. Es un Gaudí antes de Gaudí. Bueno, y aquí veis un poco lo que os hemos contado. Las distintas posibilidades que tiene la historia de Alcolea, tan rica. Desde el óvalo, la pequeña ciudad romana o enclave romano, esta ampliación misteriosa, las ampliaciones medievales desde esta posible ampliación del castro también, con este gran torreón, esta Casa Blanca, y las calles medievales que surgían. La aparición del Camino Real, con todas estas largas casas que van acompañando, y luego crecimiento de arrabales en torno a estas salidas medievales hasta este límite, por así decir, límite de la ciudad histórica que era este, y luego la aparición de nuevos arrabales y de nuevos límites de la ciudad. Aquí también lo vemos muy claramente. Esta muralla que os decía, ¿veis? Se vuelve a repetir aquí. Esta placita se vuelve a repetir aquí. Y esta placita, bueno, esta placita Corazón, luego surge esta placita del norte, quizá la única que daba hacia el norte, esta del este, la puerta oriental, que no ha dado tiempo a que se formase aquí una placita oriental. Mientras que hacia el sur siempre fueron los acantilados que miraban hacia el valle. Y muchas gracias.